Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa transmitido desde Jocotán, diócesis de Zacapa, a través de Radio Chortí Terra. La misión continúa y va nuestro saludo hasta la región Huista de Huehuetenango, allá en Jacaltenango, porque Radio Hermano Pedro también transmite nuestro programa, y en nuestra diócesis a Radio Pax. La vez pasada empezamos a hablar sobre las crisis y decíamos que no se trata, y el problema es no tener crisis o tenerlas, sino cómo lidiar con ellas, cómo enfrentarlas, con qué actitudes. Y al igual que los conflictos, hay actitudes equivocadas y actitudes correctas. Una crisis bien llevada puede ser oportunidad para el crecimiento y para la maduración en nuestras vidas. ¿Cuáles son las actitudes equivocadas? Ignorar las crisis es querer cerrar los ojos a la crisis. Es muy peligroso. No es ser como el avestruz que entierra la cabeza. No se resuelve una crisis diciendo: aquí todo está positivo, todo está 100%, calidad, como decimos en Guatemala, cuando en realidad el fuego está ardiendo. Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque las ansiedades se acumulan hasta que se rompen. Antes o después, la crisis estallará. No podemos nosotros ignorar las crisis. Y repito, ser como el avestruz que en medio de la tempestad esconde solo la cabeza, pero queda todo el cuerpo de fuera, y realmente la crisis puede arrasar. Exagerar o minimizar la crisis. Esto revela superficialidad, una falta de competencia y una falta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no ayuda a tomar decisiones correctas. Hace perder objetividad, nos hace que nos salgamos del panorama, perdemos la perspectiva y no somos objetivos en el análisis. Descuida el contexto, qué es lo que está más allá de la crisis o de dónde viene, y sobredimensiona la crisis o la evade, la hace más grande o la hace más chiquita. No, la crisis es tal que hemos de enfrentarla así como viene. Caer en el activismo es ir llenando el día con actividades para no pensar en las crisis, estar oyendo un gran musicón por miedo a enfrentarlas. Todo esto nos pone nerviosos. Todo esto causa, como decimos hoy, estrés, angustia y ansiedad. En cualquier momento el problema estallará, y mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aislarse, cerrarnos a la ayuda de los demás, es querer resolver todo por sí mismo sobre la base del esfuerzo personal. Es cierto que hemos de reconocer nuestras capacidades, pero hemos de ser humildes para
solicitar ayuda de los demás. Se está encerrado en la casa cuando la casa se está cayendo. Y si estamos encerrados en la casa y la casa se cae, nos va a aplastar. En ciertas crisis, la contribución de otros puede ser decisiva en la ayuda. Necesitamos ser humildes y realistas para pedir ayuda. Ay del solo, porque si cae, no hay quien lo levante. Así nos dice la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiastés, capítulo 4, del 9 al 10. Repito, ay del solo, porque si cae, no hay quien lo levante. O como se dice también en un proverbio africano, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Un conejo a larga distancia puede cansarse, aunque sea rápido, mientras que la tortuga, a su paso, llega muy lejos. Tomar decisiones apresuradas. La prisa en estos casos es traicionera, nos juega mal. Es peligroso tomar decisiones que no responden al tipo y a la causa de la crisis. Puede conducirnos a soluciones equivocadas. No es bueno poner cal en la pared cuando está a punto de desmoronarse, porque se va a desmoronar más rápido. Tampoco resuelve tomar decisiones que no respondan al tipo y la causa de la crisis. Si una crisis tiene una causa, hay que atacar la causa y no tratar de dar soluciones fuera de lo que es la causa. Caer en el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque caer en el sentimiento de culpa debilita las energías, disminuye la capacidad de reacción y no sirve y no resuelve la crisis, y la crisis está apoderando de nuestras vidas. Juzgar con prejuicio es otra medida equivocada. Es querer juzgar y condenar a partir de algunas ideas que tengo en la cabeza. Y a veces soy necio. Solo pienso en mis ideas y las ideas están equivocadas. Por ejemplo, decirle a alguien, estás en crisis porque sos flojo, porque sos haragán, sin conocer bien la situación. Es muy peligroso, es falta de honestidad y no es correcto. Estas son algunas de las actitudes equivocadas, pero veamos por dónde va la cuestión. ¿Cuáles serían algunas actitudes correctas? Yo voy a señalar solamente algunas. Ustedes, con su discernimiento y conociendo su situación personal, pueden aportar otras. Situar la crisis. ¿De qué estoy hablando? Situar la crisis quiere decir que se trata de saber qué tipo de crisis es, cómo y por qué apareció, y cuáles son las consecuencias que se están viniendo, cuáles son las consecuencias que está generando. Debemos situarla, identificarla y verla tal como es. Asumirla e integrarla. La crisis, decíamos en el programa del martes pasado, es algo normal. Son las cosas que suceden y debemos comenzar desde la crisis misma y no a pesar de ella, sino situando la crisis, empezar desde ella y no porque no me queda otra.
No, tenemos realmente que ver realmente cómo está la crisis. Debemos integrarla en el camino de nuestra vida. Buscar salidas. Y buscar salidas según el tipo de crisis. A tal crisis, tal salida o tal es salida. Si una puerta se cierra, recordémoslo bien, otra se abre. Tener confianza. Confianza en sí mismo y en los demás, en las personas que hemos buscado para que nos ayuden. Saber discernir. Y saber discernir es tratar de ir a la raíz de la crisis y evaluar. Saber tomar la decisión correcta, acertada, en el momento oportuno. Saber aprender lecciones de vida. Las crisis enseñan. ¿Y enseñan por qué? Porque dejan huellas. Habrá que interpretar su mensaje. Hay que ir a lo esencial de la vida, sin apegarse a lo inmediato y a lo secundario. Si discernimos, vamos a llegar a lo esencial de la vida. Buscar ayuda de personas de confianza para poder discernir mejor. Otros puntos de vista abren las ventanas, nos ayudan a apreciar mejor y entonces vamos a discernir mejor. Y orar. Orar a partir de las situaciones de crisis. Con la crisis y no me queda otra. No me queda otra que jalar la carreta. Son los bueyes los que jalan la carreta. Nosotros no jalamos ninguna carreta y no decimos, a pesar de la crisis aquí voy. No, sino a partir de la crisis misma yo oro y me confío al Señor y pongo lo que a mí me corresponde. Estas son algunas actitudes correctas y ustedes tendrán otras más. Hay que discernir. El valor de la crisis. Las crisis son una oportunidad de crecimiento. Decíamos que depende de cómo nosotros los enfrentemos. Nos ayudan a revisar las opciones, a discernir, a fortalecer las convicciones que tenemos, a reforzar lo que realmente vale y a desarrollar una práctica más articulada, una práctica más coordinada, una práctica más eficaz. Las crisis siempre enseñan y pueden ser un movimiento para fructificar y para crear. Todas las grandes cosas suceden en las crisis. Así dijo Platón, el filósofo de la antigua Grecia. Todas las grandes cosas suceden en medio de las crisis. Las crisis abren caminos de resurrección. Somos cristianos. Las crisis nos lanzan hacia adelante y hay muchos testimonios al respecto. Primeramente, miremos a Jesús. ¿Por qué Él insistió tanto en sanar en día sábado? No fue por casualidad. Quería cuestionar ciertas prácticas religiosas equivocadas, erróneas. Quería provocar. Quería poner en crisis una religión de tipo legalista, moralista,
que mataba el espíritu y una religión sin vida que hacía a la gente más hipócrita. ¿Por qué? Porque solamente se trataba de cumplir. El mal de los doctores de la ley y de los fariseos fue no haber entrado en crisis. No se ponían en crisis, creían que estaban en lo correcto y por lo que Jesús nos dice, estaban totalmente equivocados. No se dejaron cuestionar. Por el contrario, ¿qué hicieron? Se encerraron, agredieron moral y físicamente a Jesús y decidieron la muerte de Jesús. Y podemos decir que ellos perdieron la gran oportunidad de su encuentro personal con Jesús de Nazaret, Maestro y Señor. Se encontraron con Él, ¿quiénes? Aquellos pobres de corazón que vaciaron su corazón y dieron lugar a Dios. Se vaciaron los pecadores, se enriquecieron los pecadores arrepentidos. Ellos se encontraron con el Señor. Muy diferente fue el testimonio del apóstol Pablo, un joven fariseo, discípulo estimado del más grande maestro de Jerusalén, Gamaliel, y según los Hechos de los Apóstoles participó en el asesinato de Esteban Diácono, el primer mártir cristiano. La muerte violenta de Esteban lo cuestionó profundamente. Podemos decir que fue sacudido en el camino a Damasco en busca de nazarenos, seguidores de Jesús nazarenos. ¿Para qué? Para arrestarlos y entregarlos a los jefes judíos. Entró él en una profunda crisis. Vivió en medio de la crisis una experiencia espiritual, una experiencia mística con Jesús de Nazaret. Se quedó ciego, ya no tenía la seguridad de lo que había hecho su fuerza como perseguidor. Pidió ayuda. Lo llevaron a Damasco, a la casa de Ananías. Y el testimonio de la comunidad de los discípulos de Jesús de Damasco, reunida en la casa de Ananías, era el que antes nos perseguía, pero ahora ya no. Abrió sus ojos y resucitó. La crisis convirtió a Pablo en el gran misionero, en el misionero valiente, en ese misionero creativo del cristianismo en sus comienzos. Bendita crisis, tal como se canta en el pregón pascual hablando del pecado de Adán. Bendita pecado que nos mereció tal redentor. Bendita crisis que salvó a Pablo, Saulo, haciéndolo el gran misionero. El episodio de aquellos discípulos de Maús también nos ilumina. Es un caso de gran crisis. La repentina y cruel muerte de Jesús los había sacudido. La crisis se había apoderado de ellos. Estaban perdidos, desanimados, desilusionados, enojados también, tristes, perdidos, sin rumbo. Él era el retrato de las comunidades para las cuales fue escrito el Evangelio de San Lucas. Ya habían pasado 50 años desde que Jesús ascendió, subió al cielo. Aparecieron amenazas de persecución, divisiones internas en la comunidad, y todo esto, las amenazas y las divisiones amenazaban el futuro de la comunidad.
Así pues que la crisis era grave. Al reconocer a Jesús en el momento de partir el pan, se levantaron de nuevo como resucitados. Perdieron el miedo, superaron la crisis, desandaron ese camino de desengaño y de tristeza y partieron de nuevo para la misión. Regresaron con los apóstoles con gran decisión y firmeza. Pasaron de la crisis a la misión. Y podemos decir, bendita crisis. Bendita crisis cuando yo tengo crisis, porque me pongo delante del Señor, discierno, soy fortalecido y en medio de la crisis veo más claro y sigo adelante. El mensaje de los textos bíblicos citados es muy hermoso. Transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. Ustedes y yo estamos transformando las crisis en oportunidades de crecimiento o nos estamos hundiendo. Estamos encerrados y se nos viene la casa encima. Entonces hay que transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. Otro aspecto a tener claro es las dudas. Sigamos el camino con la certeza de que la vida siempre enseña. También las mismas derrotas en nuestra vida nos enseñan. Es importante notar la diferencia entre crisis, dudas y tentaciones. Hay peligro de confusión y cuando nos confundimos podemos tomar acciones equivocadas. La crisis, como hemos visto, es la pérdida del significado de las cosas, de lo que hago, del sentido de la vida. Repito, las crisis es la pérdida del significado de las cosas, de lo que hago y del sentido de la vida. La duda no es una falta de sentido, sino una falta de claridad. Repito, la duda no es una falta de sentido, sino una falta de claridad. El que duda dice, sé que el camino está ahí, pero no estoy seguro al 100%. Necesito ver mejor. Necesito hacer preguntas. El marco sigue siendo el mismo, solo un poco oscuro. Necesitamos entonces aclarar más. La duda también es parte del camino, de la caminata que estamos haciendo. Nunca vamos a tomar decisiones claras al 100%. Tenemos que arriesgarnos. Siempre hay un espacio, un margen de duda en nuestras decisiones. El problema es el porcentaje. Hay gente que incrementa y hace crecer sus dudas. Si el porcentaje de duda es alto, puede generar crisis. Atravesamos la duda, atravesémosla, porque somos seres limitados y tenemos que aprender a caminar en medio de dudas. Nunca vamos a tener claro el 100%, pero seguimos adelante caminando a pesar de todo. Esa es nuestra situación existencial. Si una pareja de novios, él o ella dice, solo me casaré hasta que no tenga ninguna duda, difícilmente se casará. Nadie encuentra la media naranja perfecta, sino que en el matrimonio somos, o los que se casan, son diversos y se complementan. Siempre habrá alguna duda. Las dudas
persisten y algunas veces estas dudas tienden a crecer. Las dudas nos hacen más humildes. De hecho, la duda es un valor, despierta un mayor conocimiento y nos hace caminar. Sin duda no habría ciencia ni investigación científica sin la duda. La duda hace avanzar. La fe y la duda no se excluyen. Si hay fe es porque hay dudas. Y tener fe significa confiar. Quien duda piensa de esa manera. No me queda claro qué debo hacer, pero confío en la palabra de alguien más experimentado que yo y me abro a la ayuda. Y cuando se trata de abrirnos ante el Señor, Dios nos va a ayudar a que aclaremos nuestras dudas. Y hay que seguir el consejo de los demás cuando buscamos con humildad, y sobre todo hay que sentir y seguir el gran consejo que Dios nos da cuando oramos y discernimos. Necesitamos saber cómo integrar dudas, vivir con las dudas y aceptar nuestros límites. Pero siempre debe haber una certeza básica. De lo contrario dará una crisis. Es decir, no tengamos miedo. Aceptemos los límites que tenemos y nunca vamos a tener la certeza total, pero a partir de la certeza básica vamos a seguir caminando hacia adelante. Que Dios les bendiga. Más adelante en el próximo programa vamos a seguir nuestro tema y a reflexionar sobre las tentaciones. Hemos abordado las crisis, abordemos para el otro programa las tentaciones. Que Dios les bendiga.